Hello, everyone. This is Tatiana Mahoney, Director of Family and Community Engagement, and I'm bringing you the News Bulletin for December 8. Hola a todos, gracias por estar con nosotros. Es Tatiana Mahoney, Directora de Participación Familiar y Comunitaria de Inwood Academy for Leadership, y traigo el boletín informativo del diciembre 8. Y conmigo está Zaret Jiménez, que es mi asistente. With me is Zaret Jiménez, which is my assistant. So welcome. Okay, so I'm going to start with our main event coming up is Parent-Teacher Conference. So for Parent-Teacher Conference is different for middle school than for high school. So I'm going to go first with middle school. So we have virtual and in-person sessions. So virtual sessions will begin at 11 a.m. And it's important for you to RSVP your time slot. So this is the link, and Zara can also put it on the chat. But once you enter this information, you can also in this link, you can also include if you want to do it in person. But just as you know, virtual will be from 11 a.m. to 2 p.m. And then in person will be from 3 p.m. to 6:30. We close our doors at 6:30. So in middle school is by appointment only for everything. And it's only from 11 to 2 in virtual or from 3 to 6:30 in person. But again, you have to set up your appointment. So if you come in by person, if you set up your appointment, then you're good. You're good to go. You don't have to do it multiple times. You're all set. If you come in person, please note that you will be screened in, your temperature will be taken, and you have to use your mask at all times. Ahora, quiero informarles sobre las conferencias de padres y maestros, de cómo funcionan, y son diferentes para la escuela intermedia que la escuela secundaria. Entonces, la escuela intermedia hace sesiones virtuales de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Usted tiene que sacar una cita si eso es lo que desea, estar virtualmente, o sea que le mandan el enlace de Zoom. Y si usted quiere venir en persona, es de 3 de la tarde hasta las 6:30. O sea que a las 6:30 cierran la puerta. Si llegó 6:35, no lo dejan entrar. Así que es muy importante que saque su cita, y ya sea que sea en persona o sea virtual. So here is the link, and it's tinyurl.com/IAL PTC, Parent Teacher Conference Middle School. This is only for middle school. And so you click there and you put your email, your first and last name. It's very important that you put both. First and last name of the student or students, and you put the grades. And then you select here if you want the first session, which is 11:30 to 2:15, the second session from 12:30 to 1:45, or the third session from 3 to 3:45. Or you can say no here. If you want to come in person, just click here, and then you select if you want to come in person from 1 to 4, or from 4 to 5, or from 5 to 6:30, and then you submit. So you have to select either one, this virtual or in person, and you select here not applicable if you come in person, or not applicable if you come in virtual. So I just wanted to go over that. Entonces, muy importante, esta es el enlace, es tinyurl.com/IAL de Inwood Academy for Leadership, PTC, que es Parent Teacher Conference, MS, que es Middle School. Entonces lo lleva aquí a esta página, y usted tiene que poner su correo electrónico, su nombre completo, nombre y apellido, el nombre completo de sus hijos, nombre y apellido si tiene más de un niño aquí en la escuela, pone todos los nombres ahí y selecciona todos los grados que quiera usted asistir. Si tengo un niño en quinto, en sexto y en séptimo, pues marco los 3. Y luego, ¿qué sesión quiere venir? Temprano en la mañana, virtual, es en la mañana, o sea, pone la hora que más le conviene, de 11:30 a 12:15, o la sesión 2 de 12:30 a 1:45, o de 3 a 3:45. O si no, si quiere venir en persona, escoge la sesión que sea de 4 a 5 o de 5 a 6:30, y lo pone aquí para que ya envíe. O sea que si va a venir en virtual, pues entonces aquí cuando sea chequea aquí que
que no aplica porque usted ya seleccionó aquí virtual. Y si en verdad es, si viene en persona, digamos, dice aquí que no aplica porque viene en persona. Ok, entonces quiero asegurarme que eso está claro. So I just want to make sure that that's all clear. So I'm just going to take a pause to make sure that there is, and this is only for middle school. Is there, if you can please put a question in the chat so that we can reply to your questions about that. And again, this is only for middle school. Okay, so if I see questions in the chat, please let me know so I can answer those questions for once I finish about middle school. Okay, so middle school, like I said, it's virtual and in person. But if your child wants to come here, we have from 10 a.m. to 12 and from 4 to 6, we're having a book fair here at the middle school at the gym. So if you want your child to come in and buy a book, we're going to have a book fair at the middle school. But you also, if you don't want to come in, you can also purchase the books online. And this again is very important for your child to have books, especially during the holiday, and to keep you know, to be able to do all the things that to keep the mind active, in other words. So you go to Scholastics and it gives you directly to the page that is for our school. And then you can select there is an interactive flyer with all the selections that you can have. And you can also pay with an e-wallet. And it shows you how to get started to do this. Also, just know that if for some reason you had in the middle school, you want to buy more t-shirts or exchange shirts from the polos, we had some clothing here, so you can do that as well. Ok, entonces sí, también en la escuela intermedia nosotros vamos a tener una feria del libro con Scholastic y es de 10 de la mañana hasta las 12 o de 4 a 6. Así que si usted quiere venir a esa hora, si usted quiere venir, por ejemplo, que va a hablar con los maestros en la tarde y ya seleccionó en su cita, sacó su cita para la tarde, entonces lo van a y viene en la mañana a buscar el libro, pues no lo van a atender en la mañana ningún maestro porque eso es solo por cita. Por más de que diga, yo no quiero volver o lo que sea, cambié de parecer, lamentamos mucho, pero por eso es que se hacen las citas y se siguen las citas. Así que por favor, decida bien qué es lo que quiere hacer, pero está dispuesto a venir. Si viene aquí puede y no lo atiende porque no tiene esa cita si no está por la tarde, pues entonces puede buscar libros, puede hablar con nosotros. Jared está en la escuela intermedia y puede hablar también con el director de atletismo sobre los equipos y en sí, pero no va a poder ver los maestros porque si su cita no es a esa hora, pues no lo va a poder hacer. Pero si usted no quiere venir y está todo virtual, pues también puede comprar los libros. Ahí está el enlace, a los niños también se les han mandado los enlaces. Ellos saben cómo buscar, la maestra le ha enseñado cómo hacerlo. Escogen los libros muy importantes que estén leyendo durante las vacaciones para mantener las mentes activas. Okay, so then I'm going to move on to parent-teacher conference for grades 9 to 12. Okay, 9 to 12. So this is from 10 a.m. to 11 a.m. The advisor is going to call you. And then they're going to talk about your child's progress so far. And then they're going to tell you if there is a teacher who wants to talk to you, or this will be your chance to say to the advisor, I really want to talk to X teacher, whatever name of the teacher, but you know, could be the math teacher, whatever subject matter, you let the advisor know that this is you need to talk to that teacher. So to please be prepared by being on Alma
and you get your set up your appointment on Alma. So know with your child, go over with your child, sit down with your child and say, okay, let's go through Alma to your report card. Let's see how you're doing your first marking period, your second marking period, and let's see, or you know, tell me what teacher do you think you're struggling with, and let's talk, so we make sure that we talk with that teacher. So from 10 to 11, you talk to the advisor and you say, you know, after talking to my child, we decided to talk to these teachers. And so then you set up an appointment as well from 11 to 1, and you set up the appointment with your teacher. And then if you decide not to do it in virtually, but you want to do it in person, then you come from 3 to 7, the teachers will be available. But actually at 6:30, we close our doors. So if you come at 6:31, they close our doors, and here they're pretty firm. So come before 6:30, and anytime. You don't have to make an appointment. High school only, I'm telling you. High school only. You don't have to make an appointment. And as always, you have to do the COVID survey at the entrance and maintain your mask at all times. Okay, so, and I'll show you how to go and find the appointment. So the very important part of the appointment is that you need to use your child's school email account, because when you do that, you will come up with this sheet, and it's a sign up sheet where you make an appointment. So say, for example, I want to make, I'm a parent, I want to make an appointment with the school principal. So it's all internal with Google. So if you have, you don't have Google, and you have a Hotmail account, or you have a Yahoo account, or some other account, you won't be able to get access to this. It will be restricted. So you go in there and you set up the appointment on Friday. You go to Friday and you go to the parent teacher conference, and you go there and you say, where do you want a virtual meeting? So you put virtual, you put Zoom here, if it were Zoom, and then or a phone call, depending on what you want. And then you put your name, your child's name, and phone number, if it is your number, if that's the one to call, and then your preferred language. So put English, so that's how it goes. And I have a video to explain this as well. Ok, esto es para la conferencia de padres solo de grados 9 a 12, porque es diferente a 5 al 8. Entonces, 9 a 12, los consejeros lo van a llamar a usted de 10 de la mañana a 11 de la mañana, así que esté pendiente de su teléfono, porque le van a dar un reporte de cómo está su niño, y le van a decir si hay algún maestro que en verdad quiere hablar con usted. Entonces, para que usted esté pendiente. Y luego es muy importante que usted esté listo para esa llamada, o sea que entre de hoy a jueves hable con su hijo y le diga, ok, vamos a hablar, vamos a mirar Alma, cómo están tus calificaciones, y tiene que usar la cuenta de su niño, porque todo es interno. Así que si usted tiene una cuenta en Hotmail o Yahoo o Apple, pues no le va a servir, porque todo lo usamos a través de interno. Entonces ve la cuenta de su hijo, ve las notas, y luego deciden con qué maestros quieren hablar. Entonces, si usted decide hacerlo virtual, es de 11 de la mañana a 1 de la tarde, usted saca una cita. Entonces, ¿cómo saca la cita? De nuevo, usa el correo electrónico de su hijo. A su hijo le llegó un correo con esta información, y usted abre ahí para buscar esta página, y también entonces usted empieza a hacer su cita. Entonces digamos que usted va a hacer la cita con la directora, pero usted aquí puede hacer con cualquier maestro. Está por materia: inglés, historia, matemáticas, ciencia, electivas y de apoyo. Entonces ahí donde dice make an appointment, quiere decir saque la cita. Entonces usted hace un clic ahí, digamos que lo quiero hacer con la directora. Entonces, que quiere hablar con la directora, entonces va hasta el viernes, y ahí hace un clic ahí donde dice, donde dice where. Bueno, claro está, usted mira la hora. Usted si es, ¿qué hora quiere usted sacar?
la cita. Entonces, ahí, usted donde dice, usted escoge la hora. Si quiere, aquí le dice la hora, 11:45 a 12, ¿ve? Aquí sale otra hora, 12:30 a 12:45. Usted escoja la hora que quiera. Y donde dice where, usted dice Zoom, si es que quiere que le manden un enlace, o phone, si es que quiere que la llamen. Y entonces ahí usted pone, o pone su nombre, tiene que ser su nombre completo. Entonces digamos que yo soy Pepita Pérez y mi hijo se llama Luisito Pérez. Es mi hijo, Luisito Pérez. Y yo después escribo mi número de teléfono porque escogí teléfono y entonces pongo 646, lo que sea, 999. Y pongo aquí español. Quiere decir que yo soy Pepita Pérez, mi hijo es Luisito Pérez y yo quiero que me llamen y en español que me hablen, por favor. Ahora, si usted no quiere que lo llamen, sino que le manden por teléfono, que le manden un Zoom, pues nada más hace esto, Zoom. ¿Ok? Y muy importante que aquí lo guarde donde dice sabe, ahí es guardar. Hay algunos que sale ya en español para su cita, where es dónde, descripción es quiénes son los que están, su nombre del padre, nombre del niño y luego su idioma preferido. ¿Ok? Entonces, esa es la forma que funciona y usted puede escoger también, yo hice también un video para saber estos pasos de nuevo. Y ya de 3 a 7 es la reunión con los maestros en persona. Si usted no quiere hacer virtual, usted puede venir, no tiene que hacer cita. Y estoy hablando de nuevo, secundaria, 9 a 12 grados, no tiene que hacer cita, solo puede venir. Lo único es que a las 6:30 cerramos nuestras puertas y luego ya empiezan nuestras... hay que hacer la prueba de COVID, no la prueba, el cuestionario de COVID y tiene que también mantenerse la mascarilla a todo momento. Ok, eso es todo sobre conferencia de padres y maestros. Ahora le voy a mostrar una cosa. Voy a see if I can. Lo que sí es que si usted no sabe cómo llegar a esta página, digamos, si su niño está en high school y no sabe cómo llegar a esa página para conseguir, y dice, oh, no encuentro el correo electrónico donde le mandaron esa información para yo para sacar las citas, ¿ok? Entonces, lo que hace es que usted, voy a compartir, usted va a su cuenta de Alma y entonces va a su cuenta de Alma y va donde está el megáfono. Aquí hace un clic y le sale todos los anuncios y ahí le dice PTC, cómo sacar la conferencia de padres y maestros y sale aquí esa página, ¿ve? Le sale la página ahí y ahí es cuando usted puede hacer las citas. O sea que está en su cuenta de Alma, se mandó por su correo electrónico, se mandó por mensajería, se mandó pero lo más importante es que lo use a través de el correo electrónico de su hijo. Y ya sabe cómo aparece, si usted no encuentra el correo electrónico, pone esto para buscarlo, PTC, How to Sign Up, Conferencia de Padres y Maestros, cómo sacar cita, y lo va a encontrar y va a poder encontrar esta página y así usted va a poder entrar a los correos. Okay, so that's it for parent-teacher conferences. So now, any questions about parent-teacher conferences? I'm going to take really quick. And if you repeat the question, if what I was explained was already answered, then what I'm going to do is just show you the video. You know, we have a video on YouTube, and if it is too much, then you just go to the video, and which I can put again on the chat, and you can take a look at the video on how to set up an appointment. And this is mostly for high school only because high school is the one that's a little bit complicated. Well, it's not complicated, but you know, it takes a few more steps. All right, so la otra cosa es que esto es todo sobre conferencias de padres y maestros, pero está más claro. Y la otra cosa es que si
Si tienen todavía duda, no se preocupe, vea el video que puse ahí para que pueda ver claramente cómo seguirlo paso por paso y así no está apurado, sino que es todo paso por paso, lo puede seguir con su hijo. Okay, so we move on to the Family Council highlights. So here we have Carmen Pichardo, our president from the Family Council. She is next to Nuris de Olio, who's assistant to Carmen de la Rosa, who's assemblywoman, but and Manny de los Santos. So Manny de los Santos is going to be our new assembly member, and Carmen de la Rosa is going to be our council member. So they won, and good for them because they have been so great at, contributing to our community. And then thank you for Carmen Pichardo for all the things that she's doing for our community, as well for our family council, and making sure that our families have so many things. And Carmen is raffling. It's doing a raffle, and we're helping her out, and it's a $5 raffle. So we will have, Zarin and I will have raffle tickets if you want to. I will be at the high school, and Zara will be at the middle school, but also you can connect with Carmen if you want to do it online, pay online to her, and so that you can get a ticket. And she's raffling TV, a blanket, and also some products for hair products for men. And for women, I think. Entonces, quería darle unas gracias a Carmen Pichardo, que es nuestra presidenta del Consejo de Familia. Aquí la vemos con Carmen de la Rosa, que como ustedes saben, nuestra asambleísta que ganó ahora para concejal, y Manny de los Santos, que es ahora el que va a tomar el puesto de asambleísta, y está ahí con ella Nuris de Olio, que también está siempre trabajando con nuestra comunidad a través de la oficina de Carmen de la Rosa. Muy agradecidos por todo lo que han hecho por nuestra comunidad, y felicidades celebrando por lo que ganaron sus nuevas posiciones, que son de mucho más alcance para ayudar a nuestra comunidad. Y quería informarles que Carmen está rifando y nosotros le estamos ayudando para su rifa. Son $5. El costo de la rifa. Puede ganarse un televisor o una manta o frisada o colcha y artículos de belleza para hombre o mujer. Congratulations. Then I want to go over also some of the things that are happening, virtual events. We have the coffee break that is coming in, and I just want to say Dulce Montes won this year the raffle. So congratulations. So we got a plan where you want to go out for breakfast, so we take you out. Circle of Secure already started some Thursdays 12 to 12:45, and so it's going to be December 9, 16, January 6, 13, 20, 27, February 3rd. And it's in Spanish only at this time, but we have the book club in English that you can still sign up for English sessions. So you come get your book. We have your book. Cafecitos son las cosas que estamos haciendo y quiero para promover salud mental, bienestar entre los padres, y así que si se quieren unir virtualmente es todos los jueves a las 4, y tenemos la ganadora de este mes de la rifa, es Dulce Montes. Felicidades, Dulce. Nos tienes que decir a dónde tú quieres que te invitemos a desayunar. Y luego está Círculo de Seguridad, que son sesiones solo en español y es buenísimas para de nuevo salud mental y establecer mejores conexiones con nuestros hijos. Son 8 sesiones de 12 a 12:45 los jueves, y entonces son diciembre 9, 16, enero 6, 13, 20, 27 y de febrero 3. Y lo último es el club de lectura. Ya se llevaron todos los libros, así que no hay más cupo, a menos que usted quiera unirse a nosotros, pero ya sería con
en audio. No tengo el libro porque nos hemos tenido que demorar en empezar, es porque no hemos tenido los libros, porque no lo han mandado. Um, Así que si se quiere unir, entonces tengo que conseguir los libros en audio para que usted lo escuche nada más. No le puedo dar el libro físico. Okay, so other news, we have again GoFundMe. Again, this is the event of the families that were affected by the blaze, and we already have a $13,983 dollars already. We had families who have come in to donate, and anonymous donations, as you can see, different amounts, but we're so thankful for that. So if you want to join in the donations, or if you want to donate a jacket, we're also collecting jackets. But if it is, if you're struggling and hey, you can't give anything, well, let us know. Maybe we can help one another. We're all a family, so let us know. Complete this survey and let us know how we can be of help. Very important for us to keep your family and give a priority to your family. Reminder, we have the dress down is December 15. So the money that we collect that day will go towards the GoFundMe page for the families affected by the fire. And then so please bring $1 when your kid comes in dressed down. We have the holiday play for a high school drama club. It's coming up December 15 and 16. And the tickets will be available at the door for purchase. And then we have the video party. It's if you want to sign up, it's IAL Thankful. We have our breakfast coming up for essential workers at Lincoln Hospital, December 16. And a reminder, PSW, our program after school, is having a holiday celebration from 1 to 4, celebrating all sorts of faiths and just yes, it's a whole time of celebration from 1 to 4. They renew their program at January 4, just like us. So it would be a lot of fun. Ok, quiero darle más noticias. Recuerde, mil gracias por todas las familias que han contribuido, ya sea con chaquetas para las familias afectadas por el fuego de Post, y ya hemos tenido recaudado $13,983. Queremos recaudar 30,000, o sea que todavía estamos, así que compartan por favor este enlace con otras familias. Recuerde que GoFundMe cobra por usar esa página. Entonces, si cobra como $22, o sea, cuando done, calcule cuál es la cantidad que le va a llegar a la persona, a la familia de su donación. La otra cosa es que si usted no puede contribuir porque usted está pasando por una situación difícil, pues por favor, llene nuestra encuesta que se llama IAL Finanzas. Y esta encuesta nos ayuda a saber cómo está usted, su familia, y cómo nosotros la podemos apoyar, porque recuerde, todos somos una familia. La otra cosa es que nosotros tenemos el día casual, que es los estudiantes vienen sin uniforme el 15 de diciembre, y ese dinero que vamos a recaudar va para las familias que están afectadas por el fuego. Y en cuanto a la parte divertida, nosotros vamos a tener una obra de teatro programada por el Club de Drama de la escuela secundaria, y eso va el 15 y el 16, y los boletos están a la puerta de la entrada. Tenemos una cena y fiesta de video, que es un video de gratitud que estamos haciendo, así que si usted quiere ser parte del video y ser parte de la fiesta con la cena, pues agréguese con IAL Gracias, y es bueno para mantener el espíritu activo. Y luego tenemos el desayuno para los trabajadores esenciales, que ese dinero que recaudamos ya, se recaudaron más de $600, y eso va para los desayunos para estos trabajadores en el Lincoln Hospital. Y el último día de clase, le recordamos, es diciembre 22.
Para los programas después de la escuela, de la intermedia, PSW, ellos tienen una linda fiesta, una celebración de todos los FES, hablan de todas las diversas FES y se divierten mucho los niños. Así que eso es la información. So, question for, I'm taking questions and we have a special guest. Again, Angeline, it depends. So Angeline, you have a child in what grade? I'm taking questions now. But for some reason, if you haven't, I'm going to Yo post tengo again. una pregunta. Sí, sigue. Porque levanté la mano, pero Oh, no que te no vi, vi. qué pena. Okay. Buenos días a todos. Mi pregunta es, yo me inscribí para el libro como 2 veces, pero nunca me llamaron para recoger. Sí, No Carmen, sé. tenemos aquí tu libro. Lo tenemos aquí. Oh, porque yo dije, ven acá, me dijeron que se acabó. No, lo tenemos acá. Porque Bueno. tú lo dijiste y ya lo tenemos. Te lo tenemos reservado. Perfecto. Y en cuanto a la rifa, de cada número que de las escuelas lo juegue, $1 es para una de las causas que tiene la escuela. $1 de cada ticket que compre los padres o la persona que esté interesada de la escuela es $1. De los $5 es para la causa que tenga la escuela. Así que quería agregar esa parte. Y el que quiera el ticket puede ir donde Tatiana o puede comunicarse conmigo directo. Yo le puedo tirar la foto al ticket que le envíe por una foto y esa persona se puede comunicar conmigo, pagarme por seller o por donde le sea más fácil. Muchísimas gracias. Thank you, Carmen. So Carmen is pointing out that for the raffle, it's a $5, but out of the $5, $1 will go to a cause for the school. So thank you so much, Carmen, for that towards, family council. And then the other thing is, so if you want to do it directly with her, she's available through WhatsApp or Telegram, and you can reach out to Carmen, and you can pay via Zelle or any other way that you prefer. You can just talk directly with her, and she will send you a picture of the ticket so that you can have your ticket number. Okay, Luisa Frías, ¿tienes una pregunta? Sí, tengo una pregunta porque mi hijo está en la high school y yo quiero hacerlo virtual, pero de verdad que está un poquito complicado. Yo recibí el mensaje y yo hice el apoyo por a través de mi correo y yo escucho que usted dice que tiene que ser a través del correo del niño. Bueno, a veces es que hay veces padres que no tienen acceso. ¿Tú pudiste tener acceso Sí, Ok, si tú lo tuviste. y incluso los maestros me respondieron, pero otra cosa que decía el correo que ustedes mandaron era que era de 11, no, era en la tarde, pero los apoyos que tienen los maestros eran en la mañana. Por eso, en virtuales en la mañana y en la tarde tú no tienes que hacer cita. En la tarde simplemente vienes, porque en la tarde es presencial. Entonces, lo que pasa es que el break que ellos daban de tal hora a esta hora, si uno quiere hablar con varios maestros, como que choca la cita. Entonces, ellos maestros ya me respondieron. Yo quería saber si ellos me van a llamar para comunicarse conmigo o yo tengo que entrar si es por vía Zoom. Ahí yo no entiendo. Por eso, corazón, tú tienes que hablar en la mañana, estar pendiente con el consejero, que es el que está coordinando. Entonces, por eso es que tú tienes que de estar pendiente de 10 a 11 de la mañana cuando te habla el consejero y tú le dices, yo hice la cita con tal y tal y tal persona y ya me respondió tal y tal persona y quiero asegurarme que no choque ninguna de las citas. Ok, gracias. Okay, so if you already got your appointment with a high school, just remember that the person who's coordinated everything, so your appointments are all doing all well, is the advisor who's going to call you from 10 to 11 a.m. So please be on the lookout for those phone calls so that everything is clear for you. Okay, I'm going to take one more question. Lilia Sosa, ¿tenías una pregunta?
Sí, pero yo quiero hablar con usted nada más. Ok, Me llama, por favor. yo te llamo, Lilia, a pronto termine. Ok, gracias. Gracias. Lilia Sosa. Okay, so I'm going to check in to see if I have my guests here. So my special guest is Jessica from Inwood Inwood Community Services. And so I just want to introduce you to her. And Jessica. Yeah, hello, can you hear me? Okay. Yes. So ahorita empezamos nuestra sesión de salud mental con Jessica López de Inwood Community Services. Yeah, thank you, Tatiana, for having me, and thank you all for having me as well. Tatiana, I just want to make sure, how much time do I have to do this? Yeah, sorry, it's 20 minutes. Okay, gotcha. Okay, so I have a little mini presentation, so hopefully everyone is able to see it. I'm new to Zoom. I don't really use Zoom, so let me see. Oh, I can't share it. Can I? Yes, you can now. Okay. Does everyone see what I'm showing on the Yes. screen? Okay, awesome. All right. So as Tatiana said, I represent Inwood Community Services. Don't worry, I also get that confused sometimes. And I work for prevention. And today we're going to talk about substance use, mental health in our teens, and how parents can see the signs, and how you guys can help your children as well as yourselves, because I know this is a very stressful time in the lives of our teens as well as in the lives of the parents. Parents, I'm gonna introduce. Give me 1 second. I just want to ask everybody to mute themselves so that I'll be able to hear you well. Okay, and so, okay, so now Jessica, you can unmute yourself. Okay, gotcha. Thank you. So as parents, right, our job is to protect, nurture, and guide our children to be good human beings, exceptional human beings, so they could be good contributors of society, right? So with parenting, as you guys know, it comes with a lot of positive attributes, which is the love we have for our children and the care we have for them. But it also comes with a lot of stress, right? A lot of questions, a lot of frustration, a lot of doubts. But something that I really stress out in all the parenting classes that I teach is that parents do not have control over the kids. So once we accept this, we can make sure that we are a major influence in what they do. So what we are as parents is that we're influences, just as their peers, just as their teachers, just as their school. And it's our responsibility to educate ourselves and educate them so they can make the best decision they can. So we're going to talk about mental health. Okay, so I'm going to translate now. Okay. Lo más importante que nosotros, que hace un punto que hace Jessica, es que nuestros niños pueden pasar por muchos estrés y nosotros a veces como padres lo que queremos hacer es controlar para que ellos estén bien y hacemos muchas cosas para que ellos solucionar los problemas de ellos, pero en sí lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros no lo podemos controlar. Como ellos se sienten, no lo podemos, nada más nosotros lo que podemos hacer es guiarlos, pero nosotros no podemos forzar que ellos se comporten de cierto lugar. Entonces, al nosotros darnos cuenta de que esos son nuestros límites, pues nosotros vamos a poder hacer otra cosa que en verdad puedan ayudar a mejorar la salud mental de ellos. Y ella va a hablar sobre salud mental. Thank you, Tatiana. So remember that our teenagers go through stress and anxiety just as much as we do, right? We have our own problems, like at work, at home. They also have their own issues that they're going through as teens. So I want you as parents to remember when you were a teenager, you know, what kind of problems were you facing back then? And did you guys really think it was a big deal? Well, to them it is, right? So we're going to talk about what stress is, anxiety is. I don't know if you want to take opportunity, Tatiana, to translate that.
Muy importante es que de la misma forma que nosotros experimentamos un estrés, ellos también están estresados. Y entonces ella nos invita a que nosotros pensemos cuando nosotros nos pongamos en los zapatos de ellos cuando éramos pequeños y habían cosas que nos causaban estrés y la verdad que no sabíamos cómo expresarlo o cómo procesar lo que nos estaba pasando. Entonces, de la misma forma, ellos a veces no saben procesar, no saben decir, no saben qué es lo que le está causando esa ansiedad. Entonces, Mhm. ahora vas ella a hablar sobre qué es la ansiedad, el estrés. Mhm. So how does stress look physically? So we have here a list of how stress can look physically. It interchanges with, like, it really differs between each person. But this is just a general list of what can it look like. So we have low energy, upset stomach, body aches, rapid heartbeat, is just to name a few. And this is the physical aspect. The mind aspect is feeling stressed, feeling overwhelmed, feeling lonely, feeling unhappy. And anxiety, these things can be interchangeably. So it can look stress, the same symptoms could appear as anxiety. The difference is that anxiety is a reoccurring event, right? Stress, as soon as the event is done, it usually goes away. But anxiety usually stays with the person, right? So we have sweating, trembling, increased heart rate, rapid breathing. And mentally, it can look like the person feels like there's a sense of doom or unwanted thoughts as well, just to name a few. Entonces, ¿cómo se ve el estrés? En sí, físicamente se manifiesta con baja energía, que le duele el estómago, que le duele la cuerpo, que tiene dolor de cabeza, que le palpitaciones del corazón. Y eso es la parte física. Ahora, en la mente se manifiesta de que se siente abrumado, que se siente solo, se siente cada rato, no se siente feliz como antes era. Ahora, lo que es el estrés es que si hay un evento que está pasando, algo que pasó, y entonces al niño le puede dar ese estrés, se puede manifestar porque hay algo. Pero una vez que se quita esa situación, entonces ya no tiene el estrés porque se solucionó, ya se fue y siguió el niño en normal como estaba antes. Ahora, la ansiedad es que si aunque el evento haya pasado, sigue el niño con la misma estrés. Entonces, ¿qué se manifiesta también? Es que le sudan las manos, está tembloroso, está el corazón de palpitaciones más rápidas, respira más rápidamente y también tiene pensamientos de que algo malo va a pasar o que nadie lo quiere, pensamientos que le vienen demasiados pensamientos a la mente. Estos son cosas que puede que el niño experimente. Y de nuevo, ansiedad sucede aunque ya haya pasado lo que pasó y ya la cosa esté muy bien, todavía el niño siente que algo malo va a pasar o que algo no está bien. Okay, so anxiety over excessive of being anxious can lead to depression. And here we have some symptoms of depression in children: spending much more time alone, change in sleeping patterns, eating much more or eating less than before, not sleeping or sleeping too much, crying or tearful more often, not doing things that they typically enjoy, often stating that they're sad, often appearing sad or not showing emotions. Sometimes boredom, because teens, they're bored, they get bored sometimes, can appear as depression. So sometimes it's important to distinguish which one is which. And this is why it's important to see the listing of what depression is, because it can vary between individuals. And at the bottom, you can see it can lead to risk of suicide or suicidal ideations with depression. Entonces, si la ansiedad continúa, puede llegar a llevar que el niño tenga depresión. Entonces, ¿cómo se ve la depresión? Depresión es que está pasando mucho tiempo solo, que no está durmiendo bien, está comiendo mucho o no está comiendo tanto como antes, de nuevo, no duerme bien. Llora, está con lágrimas más a menudo, no hace lo que antes típicamente disfrutaba, dicen que está triste, no sabe por qué, no muestra ninguna emoción, no lo hace ni reír, está como que nada le causa emoción o que está muy aburrido.
le podemos decir toda esta lista de síntomas es porque varía entre niño y niño. No es que todo tiene que tener todos esos síntomas, sino que varía. O sea, para que usted esté pendiente de que si alguno de estos síntomas aparecen, y también porque al final dice que hay un riesgo, si esto pasa bastante, hay un riesgo de que el niño esté pensando en suicidio, y porque esto aumenta con la depresión. Entonces, es importante que si está el niño pensando en algo de eso, pues entonces no aparece de un día al otro, es que ha habido poco a poco se van aumentando, y por eso es que hay que estar pendiente de estos síntomas. Okay. And sometimes these symptoms may come out as behaviors. So because our teens are still trying to learn to communicate better, it gets lost in translation and it comes out as behavior. So it may seem like your teen is acting out, or they're kind of being like their authority challenging you, right? But it's really because that's the only way they know how to communicate sometimes. So this is why communication is key in teaching and learning effective communication between both the parent and the teen. Otra cosa es que mirar también el comportamiento. A veces los niños se portan mal y uno dice, pero ¿por qué ahora se está portando así de mal? Y a lo mejor es que los niños, como están en la pubertad, están en transición, no saben todavía comunicarse bien, no saben qué es lo que está pasando, no, y entonces la única forma de llamar la atención es portándose mal. Entonces, a un mal comportamiento también es una señal que puede ser que, como en un carrito que se le prende la lucecita roja, es esa lucecita roja que le está el niño una forma de comunicar de que algo no está bien en sí y tenga que ver con salud mental. Okay, so substance use can be a behavior as well. So these are what sometimes can lead a teen to use. So we have what is going on right now. We have the pandemic. And it's just a period of high stress for everyone. So this can increase risk of substance use as a way to cope with that stress and anxiety, or as a way to escape, or it's because it's easily accessible, right? Maybe at home, we have, as adults, maybe we have a bar of alcohol, right? And it's just there for the teens to use. So it could be also because it's just easily accessible. The second point is our teen brain, right? Teen brains are still developing at this stage. There are parts of the brain that have not yet developed, such as good judgment, reasonable decision-making, and the teen brain is just predisposed to thrill-seeking behaviors. So they want to do these dangerous things. They want to try alcohol. They want to do these things, but it's like a constant battle they have with themselves. And this is why it's important to learn also about what's going on during this stage of development. And as we discuss mental health, stress, anxiety, depression can also influence teens to use substances. Social media, a big one, right? Teens are always constantly on their phones. They're always on Instagram, TikTok. TikTok challenges are there, so they can so easily get influenced by these trends. That's why it's important to know what these trends are, and learn what's going on in social media, and also track that as well. Other influences such as peer influences, family influences, and community influences, right? We have peer pressure, maybe family also use other substances, right? Or maybe in the community, you walk outside and you see people smoking, that's something that the community has influence over. So these are what can lead a teen to use. These are some points. La otra cosa que queremos resaltar es que también es el uso de sustancia. Entonces, y el uso de sustancia puede suceder especialmente en los niños, porque en este momento hay factores que lo están llevando a eso, como la pandemia. La pandemia es un periodo de alto nivel de estrés, aunque no se vea, aunque se ve que ellos están bien, pero en sí por dentro a lo mejor no. Entonces esto aumenta el riesgo de usar las sustancias como forma de hacerle frente a lo que ellos, a ese estrés que están sintiendo, una forma de escapar.
escapar y por lo que también es fácil de adquirir. Una sustancia puede decir que que si ve que, por ejemplo, que usted se tomó un vino después del almuerzo, pues ellos ven como el vino una forma de relajamiento y entonces ellos también quieren tomar vino o un trago si ven que ya tiene una licorera en su casa, o también si ve a alguien fumar o algo así, lo ven como muy normal. La otra cosa es que aparte de la pandemia, que es un periodo de alto estrés, es también el que tengan en cuenta que el cerebro del adolescente es un cerebro que está predispuesto de nuevo a buscar comportamientos de alto riesgo. Es parte del desarrollo en sí, porque es una forma de el cerebro en sí de separarse de niño a adulto. Entonces están tratando nuevas cosas. Entonces en sí el cerebro está formado para ayudarlos a tratar nuevas cosas. Pero lamentablemente esto también lleva a que ellos traten cosas que no son buenas para ellos y que no están capacitados todavía a juzgar bien y tener un buen juicio y razonar bien, porque el cerebro todavía no está desarrollado para eso, aunque estén adolescentes o que estén grandulones. Y la otra cosa, como les dijimos antes, fue la salud mental, que de nuevo el estrés, la ansiedad, la depresión, que esto causa que también los niños lleven a usar sustancias. Las influencias de los medios sociales. Por ejemplo, en TikTok hay muchos retos que hagan esto, que hagan lo otro para hacer después de haber estado tan aislados a estar de nuevo, ellos quieren incluirse más, pertenecer más a un grupo. ¿Y cómo lo hacen? A veces lo hacen a través de las redes sociales y que influencian a los niños a tomar decisiones que no son buenas. Por eso es tan importante que usted lo esté controlando a todo momento, esta parte. O sea, no controlando en el sentido que usted sepa qué es lo que su niño está viendo y también las influencias que su niño está teniendo, ya sea influencia de otros amiguitos, influencias de su misma familia, que no se da cuenta que el tío estuvo tomando o fumando lo que sea. Eso todo el niño lo está viendo y lo está viendo como cosa normal. Y también la influencia de la comunidad, que si ahora que legalizaron la marihuana, pues lo ven en todo lado y lo ven como forma normal. O sea que es por eso es que uno tiene que estar atento de que esto es a su alrededor y cómo está afectando al niño. Okay, I'm going to share some quick statistics. These are all taken from our parenting guide manual. So adolescents who begin to drink before ages 15 are 4 times more likely to develop alcoholism, can't pronounce that word, before the age of 21. 20% of adolescents use marijuana. Marijuana can lead up to problems such as coordination, memory retention, increase in heartbeat, and addiction. So remember that alcohol is illegal before the age of 21. So teens are not even of that age to use alcohol. And teens are more prone to drunk driving and getting into accidents. So one important thing to note is that not everyone is using substances. More likely than not, your teen is not using any of this, of what we're talking about, but it is important to discuss this with your teen. Prevention is always key. For them to make the right decision, and before things even occur. Ok, queremos hablarle de unas estadísticas de la guía de padres que ellos tienen. Entonces ellos ven que adolescentes que empiezan a tomar bebidas alcohólicas antes de la edad de 15 años son 4 veces más posibles que tengan problemas de alcoholismo a la edad de 21 años. El 20% de los adolescentes que usan marihuana, 20% de los adolescentes usan marihuana en sí. Y marihuana puede llevarlos a tener problemas de coordinación, de retención por su memoria y también de que aumente ¿cómo se dice? Latido de los corazones y también adicción. Y le recordamos que el uso del alcohol lo legal es 21 años y los niños, los adolescentes, pues sí, van a hacer cosas como manejar mientras están intoxicados con alcohol y ponerse en accidentes. Ahora, lo que sí queremos recalcar es que no es
esto muy palpable en todos. Claro, es muy posible, muy posible que su niño no esté usando nada de esto, de sustancias ni nada de esto, pero por lo que no hay, quiere decir que es muy importante que usted lo discuta para que esté pendiente y que no venga, porque la prevención es lo más importante de que venga esa información de casa como usted como guía. So we're going to talk about some signs to keep a lookout for. This is just a general list. Again, it can vary between each individual. But we have some physical signs to look out for someone who's using substances or alcohol. Loss of memory, distracts easily, difficulty concentrating. The teen just doesn't look healthy or like how they used to look. They don't really care about hygiene, dilated pupils or bloodshot eyes. There's dramatic changes in grades, right? They fluctuate and they go really south really quickly. Changes in behavior, something that we talked about previously, which include lies, steal, problems with police or problems with friends, and then less interest in the things they used to like. Ok, entonces estas son algunas síntomas que usted puede ver para estar mirando pendiente de si hay algún uso de sustancia, cualquier sustancia. Entonces, físicamente pierde la memoria, está desmemoriado, se distrae mucho, tiene dificultad en concentrarse, no se ve saludable, en verdad no quiere tomarse una ducha, no le importa su higiene, las pupilas están dilatadas, los ojos están siempre rojos y también, claro está, las notas cambian drásticamente, cambia su comportamiento, dice mentiras, roba, tiene problemas con la autoridad, con sus amigos también, y le interesa menos hacer las cosas que antes le gustaba mucho. Okay, so I know that we talked about a lot right now and it's kind of heavy, but it's important for the parents to also be aware of when it's a lot of stress and anxiety for themselves, right? Sometimes you can get overwhelmed because of all these things that occur with your teen and just in general, right? So remember that you have to be well in order for your teens to be well as well, right? And this is also a way that they can see that they can take care of themselves as well with these tips. So we have exercise regularly, eat a healthy diet, treat yourself to something special that you enjoy. Some stress busters include deep breathing techniques, progress, muscle relaxation, yoga is another popular one that people do. And if you, maybe some prayer or meditation can work as well. And these tips can go as well for your teens. Ahora, claro, todo esto es muy difícil de uno pensar de que, ¿por qué tengo yo que pensar en esto? Pero en verdad, entre ellos vean a nosotros como ejemplo, pues ellos van a poder sentirse mejor y más saludable, porque de nuevo no lo podemos controlar, pero sí le podemos dar buen ejemplo. Entonces, nosotros mismos contra nuestro propio estrés, ¿qué podemos hacer? Hacer ejercicio regular, tener una dieta saludable, tratarnos a nosotros de una forma especial, haciendo algo que nosotros nos disfruta. Cualquier cosa que sea, ya sea tomarnos un baño o hacernos el cabello o comer algo favorito para que ellos vean que nosotros somos preciosos y que entre más nosotros nos queremos, ellos también se van a querer a sí mismos. Otra forma es también para quitar el estrés es respirar profundo, hacer relajación a través de yoga, meditación, oración, si usted practica. Okay, so remember that, don't be afraid to ask for help. Sometimes it really does take a community to help out. So it's important to know that, as your school is very supportive, there are other people who can be as supportive as well as other parents, like in this community. Your neighbors can be of support as well. So don't be afraid to seek help. Again, work with other members of your community. Try to provide positive activities for your teens. This is another form of prevention. Like if you can get them engaged in whatever activity they like, football, basketball, art, whatever, it can help them already establish that those positive relationships they need to stay away from drugs or alcohol or any of those things. Remember that you are not alone. Again, sometimes it takes a community. Another very important thing that I stress out a lot, manage crisis with calmness, right?
not everything has to be yelling, right? Not everything has to be anger. You know, you can manage a crisis such as substances when you're calm, right? When everybody's calm, and always treat that with love as well, you know, because we care about our kids and we love our kids and we want the best for them. And again, very important, self-care. Ok, entonces de nuevo es muy importante recordar que usted no está solo. No tenga miedo de buscar ayuda, trabajar con otros miembros de la comunidad, su vecino, claro está nuestra escuela. A tener siempre a su niño con actividades de pensar en cosas en el futuro, y yo voy a hablar más de esto más adelante. Recordar que no está solo, manejar las crisis siempre con calma, con mucho amor, que su niño vea que cuando tiene algún problema y usted lo ve con mucho amor, con mucha calma, pues él le va a contar mucho más cosas que si usted está nervioso y que ya no aguanta, pues entonces no va a venir a usted. Y claro está que se cuide muchísimo para que pueda dar a los demás. I believe this one's our last slide. Yeah. Some resources that we have here is you can text home to 741-741 or wellness. We have the wellness number 2. This is a 24/7 hotline. In case that you feel like you need to talk to somebody or your teen needs to talk to somebody, you could give this phone to them as well. Again, it's a 24/7 hotline. And again, my number is down there, Jessica Lopez, my phone number is there, and my email, as well as my director of prevention. So that is it. Thank you, parents, for listening, and I hope this helped somewhat. Thank you, Jessica. So, algunos recursos es muy importante que si no se siente bien, necesita alguien con quien hablar. Está este texto de 741-741, que es WELL. Y haga un texto 65173. Si puede llamar es 188-692-9355. Y claro está, usted puede también hablar directamente con nuestros socios de Inwood Community Services, Jessica López al 929-224-7693 o jessica@inwood.cs.org o Daniel Muñiz, que es el director de prevención, danielm@inwood.cs.org. So I just want to add to this that as Jessica mentioned, in terms of prevention, we are a leadership school, so it's a good thing for us to advocate for our community. And we have a couple of things that we can do. We have on Monday at 7 o'clock, we have the education committee at the community board 12. And if you want your child to speak at the community board, they have the district attorney, Mr. Biggs is coming up, and you can ask, have your child advocate for his community. If you see this as a problem, we see it as a problem, to advocate for the community and say, we do not like people selling on our streets marijuana and edibles. We do not like gang violence. Whatever it is, your child can come in, and let me know if your child will be interested, because a child's voice is so much more powerful when person from the government can hear from a child and see what's happening, then they can do something about it. And we are all about change and for the better in our community, and to help one another and to be that family that cares not just for a school, but our whole community, because those are the leaders that are going to change tomorrow's, make those changes for tomorrow for the better. La otra cosa que quería decirle es que una de las cosas que nosotros podemos hacer también es abogar por nuestra comunidad. Nosotros hemos visto que desde que legalizaron esta marihuana, en cada esquina ahora están vendiendo y acechando a nuestros niños. Y es por eso que es muy importante que nosotros tenemos la oportunidad como escuela de liderazgo, de salir a la delantera y decir a los mandatarios, mismo nos han invitado el Community Board 12 para hablar con el District Attorney, ¿cómo se dice? Abogado, I don't know how to say District Attorney, pero una persona muy fiscal del distrito.
con el fiscal del distrito para lo que está sucediendo en nuestra comunidad. Así que si usted quiere que su niño hable y haga una pregunta y exponga la situación de nuestra comunidad, pues démelo saber, porque el 13 de julio, es este lunes, vamos a tener la oportunidad con el Community Board para presentar, y si un niño que hable hace mucho más que un adulto. La verdad que los niños tienen mucho poder, así que avíseme si quiere que su niño esté participando. La otra cosa es que ya nosotros tenemos el club con la policía, que los niños se están reuniendo. Está Kendrick Cervantes, está Senji, Luis y se me olvidó el otro niño. No fue Christopher Flores. Se me viene ahora, que están abogando también por nuestra comunidad y le damos gracias a los padres que, Rafael Jr. Son los 3 niños que están abogando, y si ustedes se quieren unir a que su niño se una a abogar para trabajar, porque muchas familias han perdido la confianza en la policía, y esta es una forma de restablecer que traten bien a nuestra comunidad. So I just wanted to add that not only advocating and fighting for safety, it's important for a whole community. So if you want to join the advocacy group, I also want to say thank you to the students who are participating with the police, with the police council. That is Rafael Jr., and Rafael Jr. Jimenez. There's also Kendrick Cervantes and Senji Luis, who are participating and making a change for our community, for the safety of our community. Many of us have, some people have lost faith in how the police is handling things, but that's not to just give up, but it's more to fight, to work together, to come together, and to rebuild our community. We are leaderships, we're building leaders, and that's how we do it. We work, we are informed, and we fight. So join us, let me know, talk to me, and we can make things happen. And again, if you want to join for this December 13 at 7 p.m. is online, and is to talk with the district attorney. And again, this can also help out for your resume, and not just for your resume, it's just for your own self of like, I did this, I helped my community, and it builds up the resilience in your children. So, and the other thing is, just remember, we have yoga available for the whole community. So invite your friends. If you see friends stressed out as well, come in and be part of yoga, and or our mental health resources, Circle of Security in Spanish, for understanding how your child is behaving. That also can help as well. No se olviden que ustedes también pueden compartir los enlaces de yoga, es para toda la comunidad. Compartimos con todos, y al igual que el círculo de seguridad, lo abrimos para la comunidad, no solo para nosotros, y también para el club de lectura también lo abrimos. El que quiera puede unirse, lo que sí ya le digo sería en línea nada más. Okay, so I'm going to stop recording. And for COVID-19 positive. One de my co-worker passed too for this time. So can we work in face to face? In these moments, we work in face to face. So I'm contagious too. I get COVID too. Unfortunately, but thank God I'm alive. It's very bad disease. We feel so bad, but we're here to help people in this community we work. We're very thankful for everybody. Thank you. So para las personas que María Rosado trabaja en Lincoln Hospital, y ella es una de las madres que trabajadores esenciales. Lo que está diciendo es que aún ellos también son afectados porque trabajan directamente con el público, y ante esa pandemia quiere agradecerles a todos por sus donaciones para el desayuno que vamos a tener el 16 de diciembre para el personal. Y todos estamos muy agradecidos a ti, María, por todos tus esfuerzos, tus sacrificios, y a todos los trabajadores esenciales. Es por eso que nosotros queremos unirnos y agradecerlos a todos, y lamentamos mucho las pérdidas que hayan tenido como hospital de personas que hayan fallecido por este virus. Yes, a lot. So, thank you. Thank you. And blessing they all. I'm very appreciate that. We appreciate that. We have some
something to send it to in academy. Like, okay. Thank you. Thank Have a you. blessed day. Thank you. So thank you so much. Just a reminder, we have the videos of how to sign up for the parent-teacher conference on YouTube. And this is for the high school, and for the middle school, it's just completing the Google form, and you will get all the information back via email. So just to be on the lookout for that. And again, please join us for Cafecito at 1:30 tomorrow via Zoom. And remember that tomorrow we have Circle of Security from 12 to 1:30 as well. And sorry, 12 to 12:45. 12 to 12:45, and it's all about, we're only focusing about mental health. And the holidays can be hard for us, especially if we have lost loved ones. And this is why we need to emphasize how to help our children become mentally strong and resilient. And it's a lot of work, but we can do it. We can do it, and it helps us as parents. So thank you so much for all that. And please don't forget that we also have fun things here. Carmen Pichardo, for example, has tickets to go to the circus. So we will be able to provide, if you're interested in going to the circus with your family, Carmen will be able to have that information. Le recuerdo el cafecito a las 1:30. Los jueves, Círculo de Seguridad, de 12 a 12:45. Todos nos estamos enfocando en la salud mental, porque la salud mental, especialmente en las Navidades, después de haber perdido familiares o mucho cambio, pues a veces los niños van a actuar de una forma que uno dice, pero ¿qué pasó aquí? Y es por eso, porque nosotros tenemos que equiparnos con información, equiparnos a nosotros mismos, tomarnos nuestro propio tiempo para procesar, para reflexionar, ya sea a través de libros, a través del Círculo de Seguridad, a través de Cafecito, o también a través de diversión. Por ejemplo, Carmen Pichardo está trabajando para conseguirnos cosas como esta rifa, o también los boletos que hay para un circo. Así que si está interesado en ir a un circo, háblese con Carmen Pichardo, que ella tiene información sobre ir a eventos, y también estamos mirando cómo ustedes pueden disfrutar de más cosas en el futuro con sus niños. Y esto lo estábamos hablando con Barbara Chavez, de cosas que pueden hacer, y también lo pueden saber más durante el cafecito. Así que se lo recomiendo mucho, y si todavía tiene preguntas sobre conferencia de padres y maestras, no duden en hablar conmigo o con Saret. Estamos aquí para servirle. Mil gracias por todo. Thank you so much. And again, if you have any questions, don't doubt to reach out to Zaret or to me, and we're here for you. All right. Take care. Thank you again. Gracias, Tatiana. Bye. Diana, gracias, Are. Bye. Bye, que tengan un lindo día todos. Have a wonderful day, everyone. Bye, igualmente. And thank you, Ms. Lopez. Thank you for being with us.